Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muy buen día, profe. Buenos días, profesor. Muy bien, doctor. ¿Cómo, cómo Buenos les días. va? Muy bien. Bueno, me alegra. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias, Profe. gracias. Bueno, muchachos, ¿qué les iba a decir? Ustedes hace 8 días encontraron acá en la plataforma el enlace para la actividad física, ¿cierto? Algunos lo buscaron, lo hicieron, o no se comunicaron con ustedes para informarles cómo era la cuestión. Yo no lo encontré. Yo no encontré tampoco nada en la plataforma. Bueno, aquí en la plataforma, en este momento les estoy compartiendo la pantalla y estamos en educación física y salud, ¿cierto? Sí. Como se pueden dar cuenta en el tema 1, que fue el que tuvimos hace 8 días, yo tengo cargada la presentación que les puse y tengo el video de lo que, pues de la clase de ese día. Ese video lo grabé y lo subí a la plataforma. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan en algún momento entrar, revisar el video, si te quedó alguna duda con relación a la clase puedan revisarla. Y la misma clase que presentamos también está aquí en una presentación en PowerPoint. Pero si se dan cuenta, enseguida de mi enlace hay otro enlace que dice actividad física para la salud. ¿Sí? Esa actividad física tengo entendido que es la que sube nuestro instructor del gimnasio para que podamos realizar en casa y en familia la actividad física relacionada con esta clase. Bueno, entonces, cada uno de ustedes tiene un perfil, tiene un usuario y tiene una contraseña para poder ingresar a la plataforma, ¿cierto? La idea es que todos entremos a la plataforma con nuestro cédula y nuestro usuario. ¿Sí saben por dónde? ¿Tienen idea? ¿Les han Sí, explicado? profe. Sí, Sí, sí. claro, profesor, ya sabemos eso. Bien, entonces una vez estemos ahí, nos vamos para nuestros cursos, llegamos a nuestra materia y van a encontrar tanto la clase de nosotros, la que estamos haciendo en este momento, como la actividad física para la salud, que es la que nos comparte nuestro instructor. Bien, bueno, eso era para que tuviéramos una idea de qué y cómo tenemos que seguir nuestras clases. Bueno, para hoy, por petición de algunos de ustedes, quedamos en que íbamos a revisar el tema de moda, quedamos en que íbamos a hablar un poco de esta pandemia, de este virus que nos ha venido afectando, para despejar algunas dudas, para salir un poquito de todos esos mitos que se escuchan tanto en la calle como en las redes sociales, porque nos tienen inundados de información y pues no tenemos realmente claridad o certeza de tanto que se dice, que tanto es cierto y hasta dónde nosotros tenemos que recibir esa información como veraz o como verídica, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros pues tengamos claridad para sí mismo pues podernos defender, poder saber qué hacer o cómo actuar en ciertos momentos dependiendo de cómo se van presentando las cosas. Lo único que hay que tener o empezar diciendo es que pues hay que tener un poco de calma en relación al tema y pues tampoco alarmarnos sin necesidad. No sé hasta qué punto ya algunos de nosotros hayamos tenido contacto con algún familiar, algún conocido o alguien que haya tenido ya una infección por este nuevo agente o coronavirus que estamos conociendo nosotros. ¿Cierto? Bien. Bueno, voy a silenciarles aquí a los micrófonos, a los que tienen el micrófono abierto. Cuando quieran participar, simplemente abren el micrófono y me preguntan para que no se nos vaya a mezclar mucho ruido y se nos perdamos en la presentación, ¿les parece? Bueno.
Bien, ¿qué hora es ya? Tengo las 8:11. Ustedes dirán si empezamos de una vez. O esperamos 4 minuticos a ver si llegan algunos compañeros más. Bueno, vamos a empezar entonces. Hay algo muy importante que tenemos que nosotros conocer y tener claro. Siempre que nosotros vamos a hablar de una infección, ¿sí? Siempre que vamos a hablar de infecciones, nosotros tenemos que hacer claridad en que las infecciones van a ser generadas por algo conocido como microorganismos, ¿cierto? ¿Cuántos microorganismos conocemos nosotros? A ver. Entonces ustedes me van a ayudar aquí. ¿La gripa? Esa ya es una enfermedad causada por un microorganismo, pero ¿Por virus o por bacterias las infecciones? Exactamente. Entonces tenemos virus, tenemos bacterias, como dicen ustedes. ¿Qué más tenemos? Los parásitos. ¿Y qué más tenemos? Falta uno. Los hongos. Los hongos, muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad aquí. Siempre que tenemos una infección, las infecciones pueden ser ocasionadas por alguno de estos 4 agentes, no son más, ¿sí? No vayamos a inventar nosotros, no existe. ¿Sí? Todos los microorganismos o hacen parte de cualquiera de estos grandes 4 grupos. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una infección, pues tenemos que tratar de conocer si se trata de una infección viral, si se trata de una infección bacteriana, si se trata de una infección parasitaria o si se trata de una infección micótica o por hongos. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Pues porque si yo sé qué es lo que me está generando un daño o qué es lo que me está atacando, pues así mismo yo voy a saber cómo defenderme. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta una cosa. En la mayoría de los casos, antes de que habláramos de coronavirus, antes de que habláramos de pandemias, antes de que nosotros estuviéramos, digamos, enfrentando esta nueva realidad mundial, pues a uno le daba una gripa común y corriente, ¿cierto? O en algunos casos le daba vómito y diarrea, por ejemplo, una gastroenteritis. ¿Sí? En la mayoría de los casos, tanto las infecciones respiratorias como las infecciones digestivas, en un 85% se debían a virus. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Las infecciones respiratorias. Estamos hablando de un 80% más o menos de las infecciones. Siempre es un porcentaje alto, ¿cierto? Siempre tenemos un porcentaje alto de infecciones respiratorias,
y de infecciones digestivas causadas ¿por quién? Por un virus. Virus. Bien. Pero resulta que a nosotros nos da un virus y pues como muchas veces no es fácil acceder a los servicios de salud que nos prestan nuestras EPS, entonces terminamos yendo a la droguería, ¿cierto? Y en la droguería, ¿qué es lo primero que le dicen a uno cuando está con una congestión nasal, cuando está con estornudos, cuando tiene algo de tos? Una bomba. Sí, ¿y la bomba qué tiene? Antibiótico. Antibiótico desinflamatorio. Exactamente. Y adicional a eso, ¿qué le dicen? Llévese unas amoxicilinas, ¿cierto? Pues resulta, exacto, Antibiótico, ¿no? antibiótico. ¿Para qué sirven los antibióticos, don Jairo? Los antibióticos sirven para eliminar Para infecciones. atacar infecciones. Pero ¿cuál de estos cuatro? ¿Virus, bacterias, parásitos o hongos? Yo diría Infecciones que bacterias, respiratorias y bacterias, virus. porque los virus no los va a eliminar un antibiótico. Exactamente. Entonces los antibióticos están hechos para tratar solamente bacterias. Entonces, si nosotros vamos a la droguería con una gripa por un virus y nos dan antibiótico, ¿nos va a generar algún beneficio? No, no vamos a hacer absolutamente nada. Exactamente. Lo único que vamos a hacer es ayudarle, ayudarle al cuerpo a que se nos bajen las defensas. Muy bien. Entonces, por ningún motivo nosotros vamos a recibir antibióticos a menos de que tengamos una prescripción médica. ¿Listo? Si el médico recomendó que tenemos que usar antibióticos, vamos a utilizar los antibióticos. De lo contrario, no, porque en la mayoría de los casos las infecciones son virales. En el caso ahorita del virus, del coronavirus, sigue siendo una infección viral. ¿Sí? El antibiótico todavía está en estudio de si sirve o no sirve. Y cuando el antibiótico sirve para tratar el coronavirus, no es específicamente para el coronavirus, es para gérmenes oportunistas que pueden llegar a ayudarle al coronavirus a fregar al huésped que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Entonces eso tiene que quedar claro. ¿Cómo se tratan los virus entonces? Con los y con antivirales. También tenemos antivirales. ¿Sí? No son muy usados, pero también los tenemos. ¿Cuál es el antiviral más conocido? A ver si de pronto alguien lo escucha. Loratadina. No. Sí, están equivocados. Loratadina es desinflamatorio. Tampoco. Es antialérgico. Es un antihistamínico antialérgico. Muy bien. Solamente es para que uno no produzca mucho moco. Los antigripales. Buenos días, doctor. Casi no entro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, entonces, vamos a organizarnos aquí las ideas para que no nos vayamos a confundir. Si vamos a tratar un virus, lo vamos a tratar con antivirales. Si vamos a tratar una bacteria, lo vamos a tratar con un antibacteriano o un antibiótico, que es lo mismo. Si vamos a tratar un parásito, pues vamos a utilizar antiparasitarios. Y para los hongos, vamos a utilizar antimicóticos. Micóticos quiere decir, la micosis es una infección por hongos y la micología no estudia los micos, sino los hongos. ¿Listo? El estudio de los hongos se llama micología. No se van a confundir. Micología, estudio de los hongos, no de los micos. ¿Listo? Micología. Entonces, para tratar un hongo necesitamos un antimicótico. Para tratar un parásito, un antiparasitario. Antibióticos, bacterias, y para los virus, antivirales. Voy a cerrarles un momentico algunos micrófonos para que no se interrumpa mucho el sonido. Tranquilos, yo desde acá lo hago. Eso. ¿Ahí mejoró un poco? Sí, bueno. Bien,
Entonces, ¿cuál es el antiviral más conocido en el mercado? En este momento estamos utilizando un antiviral que se conoce como el aciclovir. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. El aciclovir. El aciclovir, entonces, es un antiviral que sirve para tratar virus. ¿Cuál es el virus que más comúnmente tratamos con este aciclovir? El virus del herpes. Entonces, esos fuegos que salen en los labios, ¿sí? Y algunas personas que de pronto conocen con el término de la culebrilla, que es como una infección de la piel que le da a uno a veces en el tórax o en el abdomen, ¿sí? Que es una infección muy común en nuestro medio. Y entonces algunos la han escuchado, y si no la han escuchado, de pronto han visto a algún familiar del campo o en alguna parte que le dio la culebrilla. Sí, y la culebrilla es muy dolorosa. Es unas ampollas como una línea bien marcada sobre la piel y que genera mucho dolor, mucha irritación. ¿La han tenido presente? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a dejar claridad acá. Para tratar virus hay que utilizar antivirales. No antibióticos, no antiparasitarios, no antimicóticos. Antivirales. Bien. Claro, nosotros tenemos infecciones por bacterias. ¿Cuál es la característica de una infección por una bacteria? La presencia de pus. ¿Listo? La mayoría de las bacterias generan pus, o sea que generan secreciones purulentas. Tos con moco, tos con expectoración verdosa, y cuando son en la piel, son esos abscesos que drenan pus. ¿Listo? Entonces, debemos tener claridad que una de las características de las infecciones bacterianas es la presencia de pus. Bien. En el caso de los parásitos, ¿qué pasa con los parásitos? Un parásito, la definición de parásito es un ser que depende de otro ser para subsistir, ¿cierto? Que se alimenta de otro ser. Entonces, claramente ustedes han visto, digamos, cuando dan esos reportajes del África y tenemos allá los rinocerontes en plena selva, ¿sí? Que encima de ellos se paran algunas aves a alimentarse. Entonces, las aves se alimentan de las garrapatas que se paran en estos animales y de paso les ayudan a quitarles a ellos ese parásito que se alimenta a ellos. Una garrapata en un animal, en el ganado, es un parásito. ¿Por qué? Porque se está alimentando de su sangre, se está, digamos que sobreviviendo y está creando un ambiente para mantenerse. En el caso de los humanos, pues los parásitos los vamos a tener generalmente en el intestino, ¿cierto? La mayoría de nuestros parásitos son intestinales, en el caso de nosotros. Ustedes habían escuchado hablar de la solitaria, de las amebas, de los oxiuros, ¿cierto? De la yardia. Hay una cantidad de parásitos que nosotros podemos tener a nuestro interior y que no nos dejan nutrir. Nosotros podemos comer muy bien, pero no engordamos, ¿sí? O que nos dan anemia porque se pegan a nuestro intestino y nos roban parte de la sangre que circula por ahí. Entonces nos empieza a dar una anemia por un parásito que tenemos en nuestro interior. Entonces los parásitos, en la mayoría de los casos, también pueden llegar a ser lesivos o dañinos o generarnos algún problema grave. Y en el caso de los hongos, pues no es diferente. Los hongos también son microorganismos que nos generan infecciones. ¿Cuáles son las más comunes en nosotros? En la piel, en el cuero cabelludo, ¿sí? La caspa es causada por un hongo, profesor. Sí, señor, por una piña capitis se llama.
¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, a veces no, a veces es simplemente una dermatitis del cuero cabelludo y es una escoriación de la piel, pero en la mayoría de los casos es debido a un hongo que se llama la tinea capitis. ¿Listo? En la piel, Profe, dime. doctor, el hongo de los órganos genitales, Sí, tanto masculino como femenino, ¿ese qué tipo de hongo es? sí, señor, eso se llama una tinea corporis o una tinea pedis. Esas tiñas son hongos que se cultivan en zonas húmedas. Entonces, ese mismo hongo que da en el área genital es el mismo que aparece interdigital en los dedos de los pies y en las axilas. ¿Sí? ¿Con qué se trata ese hongo, doctor? Ese hongo se puede tratar de dos maneras. Una con tratamiento oral, que es una pastilla que va a la circulación, al torrente sanguíneo y desde adentro se va atacando. Y adicional a eso se debe colocar el medicamento tópico, que son las lociones, que son las cremas, pero el tratamiento oral es indispensable. ¿La ¿Listo? betametarsona sirve para eso? No, porque ese es un corticoide, no es un antimicótico. ¿Listo? Gracias, gracias. ¿Quieres antes de terminar la clase? Te doy una sugerencia de tratamiento. ¿Listo? Para que lo Medio, me trata de sur. Listo, muy bien. Entonces, fíjense que cada una tiene una característica diferente, cada una tiene un tratamiento diferente. ¿Por qué les hago yo esta introducción? Porque el día de hoy vamos a hablar un poco de nuestro virus de moda, de nuestro virus pandémico, y yo necesito que tengamos claridad en que ni los antibióticos, ni los antiparasitarios, ni los antimicóticos hacen parte del tratamiento para tratar un virus. ¿Sí? Entonces ustedes han escuchado hablar de la acitromicina para el tratamiento del virus. Han escuchado hablar de la ivermectina, que es un antiparasitario y lo han escuchado hablar para el tratamiento del virus. No quiero decir con esto que yo tenga el 100% de razón en decir que no se pueden usar. Claro, se pueden utilizar como manera de prevención porque una infección viral grave nos baja las defensas y nos va a dejar expuestos para una bacteria o un parásito o un hongo oportunista. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mis defensas bajas, pues una bacteria oportunista me genera una infección bacteriana. Un parásito oportunista me genera una infección parasitaria. Entonces, el uso del antibiótico y del antiparasitario estaría bien indicado cuando se me están bajando las defensas. ¿Sí? Por eso yo no puedo decir al 100% que no se deben utilizar. Sí se pueden utilizar, pero dependiendo cada caso en particular. ¿Listo? Bien. Preguntas hasta aquí de lo que más o menos les he mencionado. Uno podría utilizar, digamos, algunos elementos caseros, como se dice, por ejemplo, que utilizar el jengibre ayuda a subir las defensas, que el agua de panela con jengibre. Bueno, claro que sí. La respuesta es sí, siempre va a ser sí. Absolutamente sí. Todo lo alternativo hace parte de los tratamientos, ¿sí? De hecho, las medicinas que son consideradas medicinas alternativas, ¿sí? Están hechas a base de medicina naturista y de otro tipo de medicinas milenarias. Uno no puede dejar de lado las creencias, ni mucho menos puede dejar de lado la experiencia de nuestros ancestros, ¿sí? Porque tienen una base bien fundamentada. Entonces, si ustedes se ponen a leer sobre medicina, pues la medicina milenaria viene del Oriente, ¿cierto? Entonces, allá hay una medicina que se llama la medicina Ayurveda y hay otro tipo de medicinas donde ustedes siempre les van a decir que nos enfoquemos en tratar las enfermedades con tratamientos naturistas y alternativos, no alopáticos, no con medicinas ni con químicos, sino con productos que vengan de la tierra.
como es el caso de todo lo que produce antioxidantes. Siempre que ustedes escuchen hablar que una fruta o una comida o una bebida es antioxidante, ténganla en cuenta porque los antioxidantes sí son buenos para el organismo, ¿sí? Casi que en su gran mayoría, por no decir que todos los antioxidantes, son benéficos para nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los antioxidantes más conocidos? Hay varios. La sábila. La sábila. Sí, y casi todo lo que es rico en vitamina C, ¿sí? Entonces hay unos productos que han sacado antioxidantes. Y Ahorita no necesitan comprarse con fórmula médica. no necesitan ser formulados por un médico. Entonces, Y la farmacia sabe. si ustedes revisan en el mercado... Buenos días. Buenos días. Muy tarde llegué. Tranquila, Luz. Lo importante es que llegaste. Bueno. Gracias. Bien, entonces es importante que ustedes tengan ese conocimiento que ustedes pueden hacer uso de los antioxidantes, ¿sí? Entonces, hay un producto que se llama amalaki, que es una fruta de las faldas del Himalaya, buenísimo. Si ustedes se leen los estudios del amalaki, buenísimo para tratar cáncer, para tratar enfermedades de la piel, enfermedades degenerativas. Lo que pasa es que uno no los pone en práctica, pero el amalaki es buenísimo. Por ejemplo, ahorita está de moda y está circulando mucha información en relación al cloruro de ¿qué? Creo que es el cloruro de sodio. De sodio. De potasio, profe. De sodio. Remdesivir, ¿qué es el remdesivir? Exactamente. Entonces, ese producto, según los estudios, es un antioxidante mucho más potente que los demás. Y al ser antioxidante, tiene un beneficio sobre el cuerpo importante. ¿Por qué? Porque va a hacer que la mayoría de nuestros tejidos reciban el oxígeno que necesitan y no van a sufrir en caso de una infección como es el caso del actual. ¿Sí? Claro, como es un producto que no demanda mucho, digamos que mucha inversión económica para conseguirlo, pues nadie va a estar de acuerdo, nadie, me refiero a los que manejan la parte farmacéutica y la parte de vacunas, y a nadie le conviene que un producto que no vale nada en cuanto a dinero, pues salga al mercado con tanto potencial de acción, ¿sí? Pero los estudios muestran otra cosa, muestran que realmente sirve, que realmente funciona, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas uno no tiene que limitarse a las posibilidades que nos ofrece la ciencia y que nos ofrece la naturaleza. Ese producto, por ejemplo, ¿cómo se llama, profe? el cloruro de sodio. Gracias, muy amable. De hecho, en algún momento buscaré algo de información para compartirles por acá a manera de video. Perdón, profe, ¿de sodio o de potasio? No, es cloruro de sodio, pero espérame, yo aquí reviso, pero eso es cloruro de sodio. Profe. Bueno. Y ahorita lo compartimos acá. ¿Me puede volver un momentico, doctor? Dime. Frente a los virus, yo me voy a volver un poquito porque no me queda claro algo. Claro, los virus son agentes, bueno, lo que sea el virus, de todas maneras, ¿cuál es el caldo de cultivo aparte de lo que se crea en el laboratorio? Porque tengo entendido que algunos virus son creados en laboratorio, pero los que son virus naturales, ¿cuál es el caldo de cultivo principal para que surjan o aparezca algún virus? Bueno, los virus han estado toda la vida. Lo único es que los virus han venido mutando y ellos necesitan siempre de un huésped para poderse mantener y multiplicarse. ¿Eso qué quiere decir? Que si un virus no tiene un huésped y un medio ambiente que le favorezca para el curso de su enfermedad, no va a surgir. Claramente, este virus del que estamos hablando necesitó inicialmente de un laboratorio, ¿sí? O sea, si a mí me pregunta a manera de un espectador de esta enfermedad,
yo como médico casi que le podría asegurar que este virus fue manipulado en un laboratorio clínico, ¿sí? Esto no es que vino que nos hizo una zoonosis por un murciélago, probablemente sí, pero manipulado por un hombre, ¿sí? O sea, necesitó inicialmente, todas las enfermedades infecciosas necesitan de tres cosas: un agente, un huésped y un medio ambiente, ¿sí? El agente es cualquiera de estos cuatro: virus, bacteria, hongo o parásito. El agente, el huésped, perdón, somos nosotros generalmente, los humanos. Vamos a ser el huésped de estos microorganismos. Y el medio ambiente es que todas las condiciones se den para que ese virus progrese, se multiplique y se mantenga. Entonces, cuando te refieres a caldo de cultivo, hace referencia a una parte importante digamos que la naturaleza de las enfermedades, y es el medio ambiente, ¿sí? Nosotros al interior de nuestro cuerpo somos ricos en minerales, somos ricos en oxígeno, somos ricos en una cantidad de circunstancias que van a favorecer la multiplicación y el cultivo de un virus. Entonces, en la historia natural de las enfermedades, para que una enfermedad se dé, se necesitan esas tres cosas: el agente que la causa, el huésped, que generalmente somos nosotros, o puede ser cualquier ser vivo, animal, vertebrado, y un medio ambiente que favorezca esto. Pero siendo que usted acaba de decir que los virus por lo general atacan al ser humano y a los animales es muy escaso el virus que lo ataca, entonces, ¿qué sentido tiene en un laboratorio ensayar una vacuna en animales? Por ejemplo, lo que llaman conejillos de India. ¿Qué sentido tiene No, eso? no, no, no. No, tal vez entonces no me hice entender. Yo lo entiendo. Cuando La yo... explicación fue muy clara, pero yo no entiendo el por qué si el virus no encuentra gente en el animal, o sea, ¿por qué se hacen pruebas en el animal si no es agente del virus? Bueno, lo que pasa es que de pronto para que el animal nos lo pueda transmitir a nosotros es diferente. Mejor dicho, cuando nosotros hacemos pruebas en animales, quiere decir que los animales tienen muchas condiciones similares a los hombres en cuanto a la parte inmunológica, porque la mayoría de las vacunas se tratan inicialmente en animales, llámese un ratón de laboratorio, en un mono, en un simio, en un primate, porque ellos tienen similitud en cuanto a nuestros mecanismos de defensa. Entonces, si por ejemplo este virus nosotros lo inoculamos en un mono, pues él lo va a transmitir de mono a mono, no de mono a humano, ¿sí? Ese sentido lo tiene para que nosotros trabajemos sobre la vacuna. Nosotros no vamos a infectarnos, y eso es uno de los mitos que tiene el coronavirus, de humano a humano siempre sí, de perro a humano no, de gato a humano no, de simio a humano no, ¿sí? Solamente vamos a transmitirlo entre nosotros. No necesitamos ningún vector, no necesitamos un mosco que nos pique y vaya y pique a otro que esté sano y lo enferme. Ese tipo de condiciones no se dan. Entonces, eso no quiere decir que los virus en los animales no se comporten de manera similar que a los humanos, pero la transmisión siempre va a ser entre la misma especie. En el caso de los humanos, entre humanos, no de animal a humano, ¿sí? Característica principal de este virus del que estamos hablando y el de moda, ¿no? A ese específicamente me refiero. Bien. Queda claro, gracias, profesor. Bueno, ¿quién me ayuda a revisar el tema del cloruro? ¿Al fin qué es? ¿Cloruro de qué? De magnesio. De magnesio. Listo, y el cloruro de magnesio es el del alemán, ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a buscar información de esa y la compartimos acá en el grupo. Vamos a continuar entonces, vamos a ir borrando esta parte que llevamos y vamos a continuar hablando de nuestro virus. Entonces, ¿qué es? Bueno, una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.
Esos son los coronavirus. ¿Listo? En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, que ese es el que tenemos nosotros activo ahorita. Ustedes han escuchado que al coronavirus le llaman COVID, le llaman SARS, ¿sí? SARS-CoV-2, ¿sí? Y SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Cuando decimos SARS, quiere decir que la enfermedad o la presentación más grave de la enfermedad, porque ya es un síndrome respiratorio severo. Entonces, ese término SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Este coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Sí? ¿Qué significa COVID-19? ¿Quién me dice? Son las siglas en inglés. Son las siglas en inglés. Corona, que es la CO, corona. VI, que significa virus. Y D, que significa enfermedad, que en inglés... ¿dónde está Mauricio? Que nos diga cómo se dice enfermedad en inglés. No lo veo. Disease, ¿cierto? Entonces, es la enfermedad del virus coronario o coronavirus. Coronavirus, enfermedad. Y el 19 es el año en que se descubrió o en que se presentó el primer caso. Bueno, cuando hablamos de este amigo coronavirus, entonces pues él nos va a generar unos síntomas. Nosotros ya hemos hablado, ya los conocemos, estamos cansados de escuchar cuáles son esos síntomas característicos del coronavirus, ¿cierto? Sin embargo, pues uno debe tener claridad en qué es lo que primero nos va a aparecer. El síntoma patognomónico de la enfermedad o el más importante de todos va a ser la fiebre. La fiebre es el signo de alarma. Siempre la fiebre va a ser el signo de alerta. A nosotros no nos da fiebre porque sí. Acuérdese la última vez que le dio fiebre. ¿Cuándo fue? Hágase esa pregunta. Pero todos los síntomas de fiebre no son coronavirus. Claro que no, pero a eso voy yo. Si tú me preguntas a mí cuándo fue la última vez que yo tuve fiebre, yo creería que fue hace unos 5 años, por ahí, o algo más, no sé. Porque a uno no le da fiebre porque sí, a uno no le da fiebre por una gripa. Por una gripa normal no nos da fiebre, nos da malestar, nos da una febrícula, pero las fiebres marcadas de 38, 39 no nos dan por una gripa normal. A uno una gripa le da con dolor de huesos, congestión, pero la fiebre es uno de los síntomas que hay que ponerle cuidado. Entonces, si alguno de ustedes tiene fiebre, pues vamos a descartar que no tenga nada más adicional, pero pues este sí es un síntoma o un marcador principal. Hay otros síntomas que se conocen como característicos y son la anosmia y la ageusia. ¿Qué significan anosmia y ageusia? ¿A qué les suena eso? La anosmia y la ageusia. ¿A qué nos suena eso? ¿Algo de los pulmones, del pecho? No. ¿Se dan cuenta? Esos médicos utilizan unos términos muy... Doctor, ¿cómo qué pérdida del sabor del paladar? Pérdida del olfato. Eso. Anosmia es no poder oler y ageusia es no poder sentir sabores. Ahí están los términos médicos, ¿sí ve? La anosmia es la ausencia de la percepción del olfato y la ageusia es la ausencia de la percepción
El gusto. El sabor del gusto. Muy bien. Entonces, importantes estas 3 signos o síntomas de nuestra infección de moda. Todo lo demás está relacionado con los problemas de una infección normal. El dolor de garganta, el dolor de los huesos, la tos, pero estos no son característicos de todas las gripas. Aunque uno creyera que sí, pues no. ¿Listo? Entonces, que quede claro eso. Ayer en la mañana me escribía un familiar, un primo, que estaba con fiebre. Y claro, ellos se preocupan, y que tenía dolor de huesos y que tenía... mándeme una foto de la garganta porque pues, yo no puedo ir a verlo. Y en la garganta tenía las señoras placas de pus. Entonces, ¿qué es eso? Una amigdalitis bacteriana, eso no es un coronavirus, es una infección por una bacteria, tiene pus. Y las amigdalitis bacterianas esas sí quedan hasta con dolor en la punta del dedo del pie. Es una vaina bien agresiva. Entonces, listo, tranquilícese un poco, no se haga ideas locas, va a comprar su antibiótico, se inyecta una penicilina, acitromicina y sal. Pero no todo, es que ahora todo es coronavirus. Nadie puede ir al médico porque todo es coronavirus y eso no es tan así. Pero No. es que anteriormente, doctor, uno iba a una farmacia y pedía un Benzetacil, que es la penicilina más efectiva, creo yo, de 1.200.000, Sí, y se la despachaba sin ningún tipo de fórmula. Hoy en día, en una farmacia no la despachan a usted ya un Benzetacil si no va a compartir su fórmula médica. ¿Por qué? Porque resulta que se ha creado una resistencia a las penicilinas y hay mucha gente que es alérgica. Y una alergia a la penicilina puede llegar a ser grave en el momento que se inyecta, ¿sí? Entonces, ahora ni siquiera en un hospital de primer nivel ponen penicilina, tiene que ser en uno de segundo nivel, ¿sí? O sea, no, en un CAMI de esos básicos no se puede tocar en uno de segundo nivel. Y todas las penicilinas se deben aplicar con una previa prueba de sensibilidad en el brazo. Exactamente. Entonces, sí. Entonces, lo más recomendable entonces es ir al médico. Claro, No, claro, porque nosotros tenemos alternativas, ¿sí? Cuando la penicilina no se puede usar porque no hay acceso, porque no hay forma de conseguirla, pues utilizamos la eritromicina y la acitromicina. ¿Ya? Yo le hago esa pregunta porque es que nosotros somos muy amigos en nuestra cultura de autoformularnos. Entonces, A eso iba la explicación inicial de que en la mayoría de los casos las infecciones son por virus y nosotros insistimos en el uso de los antibióticos cuando no se deben usar. A eso iba. Muy bien, pro. Bueno, aquí... Doctor, y la tos no tiene nada que ver con el coronavirus, o sea, la tos, sin tener fiebre, sin Claro, mira, lo tener que pasa es que nosotros tenemos que dividir nuestras vías respiratorias en dos. Nosotros tenemos una vía respiratoria alta y tenemos una vía respiratoria baja. Mientras nuestros síntomas se localicen y permanezcan durante el curso de la enfermedad en la vía respiratoria alta, nosotros nos quedamos tranquilos. Eso quiere decir que nos da rinitis, nos da faringitis, ¿sí? Y nos puede dar hasta amigdalitis viral. Y la tos va a ser un mecanismo de defensa del cuerpo. Pero cuando ya la infección se nos va para la tráquea, los bronquios o los pulmones, pues la infección ya quiere decir que se nos la estamos dejando avanzar. Los especialistas dicen que cuando uno tiene una infección por coronavirus, los días claves y los días críticos para pensar en que estamos en esa línea de recuperarnos o de agravarnos son los días 7, 8, 9 y 10 de la infección. ¿Sí? Entonces, pero uno dice, ¿y yo cómo sé para saber cuándo me infecté, cuántos días tengo de infección? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si nos infectamos? Una que toca hacer de servicio de 80 horas. Entonces, Pero
hice más servicio como 3 años, más Que de nos 30 años. deben. Vamos a pagar aquí un. Entonces yo escribo ahí, Don Benjamín. a mí me pueden validar porque soy voluntario todavía. Bien. Señor Carvalho, Ya lo bloqueamos un momentico ahí el audio. Bueno, entonces tengamos en cuenta que generalmente la infección por coronavirus dura. ¿Cuánto dura la infección? ¿Quién sabe? Puede durar 14, 14 días. 14 días. Ese es el número clave para nosotros. Puede durar 14 días. Cuando la infección es leve y sale del cuerpo, cuando no nos dio tan duro, cuando no nos afectó tanto, quiere decir que después de esos 14 días nosotros vamos a seguir nuestra vida común y corriente. Pero cuando la infección fue más agresiva, aunque pasen los 14 días críticos, vamos a quedar con secuelas durante algunas semanas o inclusive meses. ¿Sí? Una Secuelas, no pregunta. infecciosos. Dime. Es que en la oficina donde mi hijo trabaja salió un caso positivo Sí. y los aislaron a todos, pero mi hijo ya lleva 18 días pues aislado sin ningún síntoma ni nada. Sí. Le tomaron las pruebas, pero dicen que dentro de 10 días se las entregan. Sí. Pero él no siente, no tiene ningún dolor, no tiene nada y está aislado. Pues ahí existen dos posibilidades. Una, que realmente no tenga nada, que nunca haya tenido contacto con el virus, ¿sí? Y que no, simplemente no pasó nada. Y dos, que sea uno de esos pacientes a los cuales el virus les ingresa, son asintomáticos al 100%, porque hay personas que tienen el virus y nunca sienten ni siquiera un ardor en la nariz, ni mucho menos. Ni siquiera pierden el gusto ni el olfato. No, y pasados estos 14 días que dicen de cuarentena, ¿qué se debe hacer, por ejemplo? Nada, seguramente él ya tiene, digamos que vía libre para salir a hacer sus actividades. Lo que pasa es que si dentro de los protocolos de la empresa, la indicación es que se quede en casa hasta que tengan certeza o claridad con un papel que les diga que no tienen nada, pues la cosa cambia. ¿Sí? Pero él claramente ya podría estar ejerciendo sus actividades común y corriente. ¿Sí? Usted tocó un tema muy interesante, profe, que es el hecho de las personas que son asintomáticas totalmente. Esas personas asintomáticas pueden ser transmisoras a una persona que se enferme y muestre los síntomas, Claro, ¿o no? Claro que sí. El hecho de ser asintomático no quiere decir que no sea portador y posiblemente pueda estar infectando a otras personas. Lo que pasa es que en la enfermedad tampoco es que en esos 14 días usted esté infectando. El tiempo en el cual usted está infectando es entre el día 10 y el día 14. ¿Sí? Mejor dicho, una persona con coronavirus no está infectando desde que recibió el virus, sino ya al terminar prácticamente su enfermedad es que se hace virulento. Entonces, una persona se infectó el 1 de agosto, pero resulta que entre el 10 y el 14 es que él está infectando a los demás. ¿Ya? ¿Queda claro el concepto? Entonces, si la enfermedad... Y cuando ¿cómo se llama? El examen del hisopo sale positivo, Sí. y el de sangre sale negativo, ¿qué pasa? El examen de sangre al que tú te refieres, eso es una prueba rápida. Y el problema con las pruebas rápidas es que ellas marcan solamente una memoria del cuerpo. Mejor dicho, el examen del hisopo, el que le meten el palito por la nariz, ese es un examen 100% efectivo. ¿Por qué? Porque en ese examen van a aislar la genética del virus. Entonces, si ese marca positivo, ese no tiene vuelta de hoja. Caso diferente en el examen que tomamos de sangre del dedo o de sangre del brazo, porque ese lo que va a marcar es si a nosotros ya nos dio la enfermedad, ¿sí? Y si la tenemos, pero si la tenemos ya hace más de 5 días. Entonces ese puede que nos dé un falso negativo o un falso positivo, no hay una certeza, porque para nosotros crear esa memoria dentro de nuestro cuerpo tenemos que haber tenido contacto con el virus. Y hay personas que apenas están teniendo contacto y no han hecho esa memoria, pues ellos son positivos, pero el de sangre no me lo va a marcar. ¿Sí? O hay personas que se someten a cirugías o a procedimientos y resulta que
ese simple hecho de someterse a procedimientos inflama nuestro sistema o pone en actividad nuestro sistema inmunológico y nos va a marcar un falso negativo o un falso positivo. Entonces ese no es un examen, digamos que tan confiable. Se puede hacer como para hacernos una idea, porque claro, va a marcar. Y si nos marca es sospechoso, pero nunca va a ser confirmado, sino solo con el examen del hisopo o del copito. Ese sí es al 100%. El otro es una herramienta que se puede utilizar para hacernos una idea y una estadística. ¿De acuerdo? Pero no es tan confiable. Bien, entonces. Don doctor, y por ejemplo en el caso de la EPS que nunca, si uno llama, nunca va, ¿uno a dónde puede ir particular a que le hagan el de la nariz? Existen laboratorios donde toman el de la nariz y esos laboratorios, pues lo que pasa es que en estos tiempos de pandemia ya todo es un negocio, porque un examen de esos para una sola persona puede costar cerca de los 300.000 pesos, ¿sí? Claro, muchos CPS están buscando la forma de hacer ese tipo de exámenes del hisopo, pues a manera de negocio. Entonces tú buscas simplemente por internet y dices pruebas de PCR, así se llaman. PCR. ¿Sí? Pero ¿cómo sé que sea efectivo, que no me estén engañando? Pues es difícil saberlo porque a ti te toman la muestra y otra cosa es cómo la procesen, porque la PCR es un examen genético. Eso, PCR significa reacción de polimerasa en cadena y eso es genética. ¿Sí? Entonces, un examen genético tienes que validarlo o con un laboratorio que sea reconocido, como en Bogotá, ¿cuáles son los laboratorios reconocidos? Uno puede decir que IDIME, ¿cierto? Que Bioimagen, y de pronto uno que está ahí en la Caracas con 49 que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, ya me acuerdo y les comparto. Que uno sabe que va pues a la fija, ¿cierto? Porque en lugar de yo esperar 3 meses que nunca va a la EPS, yo prefiero pagar 300.000 pesos y ir a un laboratorio a que me hagan el examen y a quedar confiable. Colcan se llama ese otro laboratorio. Claro, tú tienes razón, pero yo te digo una cosa. Si resulta que tú ya pasaste la enfermedad y ya pasaste los 14 días y ya la tuviste, te va a salir negativo. Pero es que como la EPS no, mejor dicho, llega cuando uno está muerto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero vuelvo y te repito. ¿Sí? Resulta que tú tuviste síntomas, ¿sí? Y quedaste con la duda. Pero cuando ya te hiciste la prueba, así sea la de la nariz, te va a salir negativa. Y puede que hace 15 días sí hubiera salido positiva. O sea, que eso le puede pasar a mi hijo, porque a mi hijo le tomaron la prueba cuando ya había pasado los 14 días. Claro. O sea, si a uno le sale positivo, lo que uno espera es que 15 días después ya le salga negativo la prueba. La misma, Yo le hago la de una la pregunta. nariz. Una persona que logre superar el virus, ¿queda inmune a él o tiene riesgos de volver a ser contagiado? No, él queda con defensas. Él ya queda con defensas, ya si le volviera a entrar el virus no le va a generar sino la sola gripita, no le va a generar nada más porque tiene ya memoria inmunológica en su cuerpo. Él ya queda prácticamente inmune. No lo mismo que si fuera la vacuna, pero pues algo muy similar. Pero ¿Sí? puede contagiar. Claro, él puede ser contagioso cada que el virus aparezca o ingrese. Eso sí es un buen punto. ¿Y si sale la vacuna, se puede vacunar? Claro que se puede vacunar. De acuerdo. Las vacunas se pueden hasta repetir en algunos casos y no pasa nada. O sea que si ingresa el virus nuevamente en una persona que fue contagiada y superó la enfermedad, ese virus entra ya mutado. O sea, porque se habla de que los virus tienen una mutación y en cada mutación va perdiendo su agresividad. Sí, se vuelven menos. De hecho, el coronavirus, si revisamos la literatura, este coronavirus tiene años con nosotros. ¿Sí? Sí.
años. Y lo que pasa es que o una de dos, o tuvo la capacidad de mutar para volverse tan agresivo como lo es ahora, o lo manipularon. Y la única forma de manipularlo es en un laboratorio. Eso, profe, esa era lo que yo le quería preguntar. O sea que nos estamos contradiciendo, porque si viene años con nosotros y si dicen que fue manipulado, o sea... No se sabe, pero lo están estudiando. ¿Fue manipulado o ya viene años con nosotros? Eso no lo podría saber yo, es porque cuando de un momento a otro resultó que el coronavirus 19, o sea, el del año 2019, vino con esa, digamos que esa virulencia tan alta y esa agresividad, uno podría decir, bueno, el virus tuvo la capacidad de él mismo mutar. Mutar es cambiar su forma y su genética más que todo, ¿cierto? Él mismo lo pudo haber hecho, pero también pudo haber sido que alguien en aras de no sé qué, lo llevó a un laboratorio, un científico o varios científicos trabajaron sobre él y generaron un virus más agresivo del que ya existía, pero no lo podemos asegurar. Sí. Es que esas especulaciones de las que se dijeron al principio que se estaba trabajando sobre una vacuna para el VIH. La primera. Y la segunda es que puede formar parte de un arma química. Ese virus. Claro, y si fuera así, ya vamos por cuántos, más de 600.000 muertos, pues claramente puede ser un arma química, ¿sí? O sea, uno puede, todas estas hipótesis en relación al virus pueden ser ciertas, ¿sí? Y todo es un proceso de una investigación, y ya por ahí apareció una científica china diciendo que ella tenía que desaparecer porque ella había dado información que no tenía que dar, y cada vez todo apunta a que este virus pues realmente nos está generando un daño tan importante que la gente está pensando que fue creado en China, y por eso la vacuna de China ya no la están teniendo en cuenta, ¿sí? Yo vi ese video de la que fue directamente al virus. Como retaliación a los chinos no les van a comprar la vacuna que ellos producen, por ejemplo. Y eso muy seguramente sí es lo que va a pasar, porque si Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han metido su dinero digamos que en la Universidad de Oxford, en Pfizer, en Johnson, para generar vacunas, pues no le van a comprar a los chinos, así de sencillo. Se van a quedar con sus vacunas. Eso es lo que va a suceder. Los chinos con 1.200 millones de habitantes, ¿qué necesidad tienen de vender esa vacuna al mundo? Primero, me imagino que vacunarán a su gente. Y para producir 1.200 millones de dosis se requiere un buen tiempo, ¿no? Claro, pero pues inicialmente, ¿qué dijeron? Que como el virus ataca más digamos que a los adultos mayores y con enfermedades de base, pues que ellos necesitaban acabar con su sobrepoblación, porque de hecho China es una sobrepoblación bien marcada. Y entonces dicen que hay una cantidad de muertos relacionados con pacientes adultos mayores que no están por ningún lado en ninguna estadística, pero que eso fue lo que hicieron. Tratar de disminuir su población de una manera tan agresiva como poner un virus de estos en el ambiente. Entonces, si uno se pone a pensar en todo ese tipo de cosas, pues pueden tener lógica, pero pues no, de ahí a que las podamos asegurar al 100% es complejo. Pero Italia sí dejó morir a los viejitos. Pues tampoco. No, pues dicen, no sabemos, no sé hasta qué punto eso sea cierto, pero pues... Esa noticia se informó y esa noticia tuvo cubrimiento a nivel mundial. Sí, hay muchas cosas también, y eso es para entrar en pánico, hay que mirar las cosas. Por eso es que no hay que mirar muchas noticias. Sí, las noticias siempre nos invaden de mucha información que muchas veces no es bueno ni verla. Mucho amarillismo. No hay que ver Caracol ni RCN. Básicamente, sí. Sí, así es, don Hernán. Bueno, pues entonces claramente los signos ya los tenemos claros.
¿sí? Los signos son de cualquier gripa que hemos tenido, todos hemos tenido una gripa en algún momento de nuestra vida, todos sabemos. Importante en los casos graves el tema de la dificultad respiratoria. Entonces, como les decía, entre el día 7 y día 10 de la enfermedad son los días en que puede uno marcar el cambio de la enfermedad, que se convierta en una enfermedad grave o que simplemente siga siendo una enfermedad como un resfriado común que vamos a solucionar y que nuestro cuerpo pudo controlar y no va a pasar a mayores. Entonces, pues toca no alarmarnos. Yo he tenido casos cercanos, digamos que con familiares, y pues afortunadamente ninguno ha presentado ningún síntoma de alarma, sino simplemente ya hacen su cuarentena, están en casa, no les pasa de una congestión nasal, manejan los síntomas con ciertos medicamentos. Es importante, sí es importante, el uso de ciertas medicinas específicas. Entonces, yo les voy a mencionar algunas Bueno, para que tengamos claridad. gracias. Hay una medicina que a veces algunos de pronto ustedes consumen y otros no, se llama el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos. ¿Lo han escuchado, cierto? Aspirina, profe. La aspirina de 100 miligramos. ¿Por qué es tan importante la aspirina de 100 miligramos? ¿Porque ella ayuda a prevenir los infartos? Claro, ayuda a mejorar la circulación de la sangre por las arterias porque la adelgaza. El ácido acetilsalicílico es un antiagregador plaquetario. Las plaquetas, cuando tenemos muchas plaquetas en la sangre, pues nos forman trombos y los trombos son los que nos tapan las arterias y nos dan infartos. Sirven para... Profe, ya no se consigue aspirina, ya no o sea, está escasa. Sí, pues bueno, digamos que este es un producto de venta libre, que es un producto que se utiliza en todas las farmacias del país. De hecho, en las EPS es uno de los medicamentos que más se indican en pacientes crónicos. Todo paciente hipertenso, diabético, casi siempre tiene aspirina dentro de su fórmula, ¿sí? Entonces, es muy raro que no tengamos existencias. Yo creería, toca revisar. Aparte que esta aspirina, hay laboratorios que se encargan. Aspirina como tal, eso es de Bayer, eso no es de otro laboratorio. Sí, Pero pues el yo vivo en Engativá y he recorrido como unas 10 droguerías buscándola porque yo la consumo y no la encuentro. Perdón, Es que eso a veces es por la demanda de medicamentos que se escasea, como cuando comenzó la pandemia del papel higiénico, que yo no entendí por qué esta gente compraba tanto papel higiénico. Sí, eso suele suceder, es cierto. Pero bueno, profesor, no... una pregunta. Mi hijo sufrió una ACV, ¿cierto? Una... Pero a él en la medicina. ACV. Sí. ¿Sí? Sí. La edad de 39 años, fue hace 7 años. Y a él nunca le han dado como medicina la aspirina. Y él Claro. ha tenido eventos después y a la última vez que tuvo fue hace como 3 semanas, pero pues, gracias a Dios no fue demasiado grave, digo yo, ¿no? No Bueno. llegó al médico con dedo, pero fue un mareo demasiado grande y le dieron aspirina, dice que por eso sintió como más alivio. Claro, lo que pasa es que cuando tú hablas de ACVs, Sí. en el caso menos grave de las ACVs es el que se puede tratar con aspirinas porque es simplemente que un trombo le tapó un vasito. Y entonces la aspirina destruye el trombo y mejora la circulación. La ACV que es grave es la que se le rompe a uno el vaso, que esa es la que le da a uno por hipertensión. Esa sí no se puede utilizar aspirina, antes está contraindicada, no porque lo que haría es que siga sangrando y no se pueda parar el sangrado. ¿Ves? Entonces hay que hacer claridad en si el ACV es hemorrágico o es isquémico. Si es porque se tapó el vaso o porque sangró el vaso. ¿Tiene la misma cualidad de la aspirina o no? No, el acetaminofén. O sea, no la debe usar, ¿cierto, doctor?
Solamente si es un evento isquémico, sí. O sea, lo que toca mirar es la historia clínica, porque hay dos tipos de SBs. Si ACV Isquémico. Ah, entonces sí lo puede usar. Claramente, sí, señor. Ah, bueno, doctor, sufrimos de gracias intervención. porque en la receta que me da el médico no viene Bueno, la medicina. pero ten en cuenta que no le estén dando un anticoagulante, ¿no? Porque a veces no les mandan aspirina, es porque les mandan warfarina, coumadino, algún anticoagulante, y entonces ahí sí no podrías darle aspirina porque lo sobreanticoagulas. Ya. Bueno, doctor, voy a Bueno. revisar si en ese peso. Gracias, doctor. Con Muy mucho amable. gusto. Perdón, doctor. Bien. Los que sufrimos de la tensión, ¿podemos tomar aspirina? Deben, no pueden, deben. Casi que debería ser obligatorio. La aspirina mejora el fluido sanguíneo por las arterias, ¿sí? Pero debe ser a esta dosis, a 100 miligramos diarios, no más. Recuerden que la aspirina viene de 100 y viene de 500 para dolores de cabeza, ¿sí? Entonces uno no debe tomar sino la de 100. Esta es la dosis profiláctica, la dosis, digamos que para manejar, para anticiparse a las cosas, para prevenir. ¿Listo? Sí deberían tomarla. Buscar la forma de conseguirla. Bueno, este es uno de los medicamentos. 2, un antiinflamatorio por 5 días de la enfermedad. Entonces, no es el acetaminofén, porque el acetaminofén es analgésico. ¿Sí? El antiinflamatorio, hay varios. Llámese ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. ¿Listo? Cualquiera de estos tres va a ser un efecto o un beneficio para un paciente con una enfermedad de estas. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que prevenir las cascadas de la inflamación. Entonces el acetaminofén claramente no nos va a ayudar mucho para las cascadas de la inflamación, mientras que alguno de estos tres, ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, sí. No se deben usar todos los días, solamente durante 5 días cuando tengamos algún síntoma relacionado con esto. ¿Sí? No abusemos de esto porque estos ¿La medicamentos... dexametasona no sirve? Ya voy para allá. Estos medicamentos son excelentes como antiinflamatorios. Este otro que me acaban de decir era el que teníamos pendiente. Solamente inyectado. Y tiene que ser de 8 miligramos. Una ampolla de dexametasona. Y se puede repetir a la semana. O sea, 2 dosis. Una inicial y la otra en una semana. Esto no va a dejar que se nos inflamen las vías respiratorias. Va a contrarrestar los síntomas. ¿Listo? Nada más. ¿Y la prednisolona? No. ¿No? No es necesario. Con dexametasona es suficiente en 2 dosis, una inicial y una a la semana. ¿Y qué tan cierto es que el diclofenaco tomado regularmente afecta a los riñones? ¿Eso es un mito? No, señor, eso es una realidad. ¿Sí? Es una realidad. Nosotros no podemos utilizar ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni diclofenaco por más de 5 días. Y lo suspendemos. Se pueden tomar hasta 2 y 3 pastillas diarias, pero por 5 días. ¿Sí? A usted, si el médico le manda 30 pastillas de diclofenaco para que se tome una diaria para manejar su dolor, le está haciendo un mal. Porque le está dañando el riñón. Tenga el diclofenaco en la mesita de noche y cuando el dolor sea insoportable, tómeselo. ¿Sí? Porque es una pasta ocasional, pero por todos los días no se puede. El ibuprofeno también daña los Igual. riñones, ¿verdad? Estos 3 medicamentos son de un mismo grupo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos. Y cualquiera de estos 3 funciona igual. El ibuprofeno y el diclofenaco y el naproxeno son similares
en su composición, en su forma de acción y en su nocividad. O sea, los tres van a dañar el riñón con dosis altas y con tiempos largos de terapia. Perdón, doctor. Dicen que el ibuprofeno sube más la tensión que los otros. Claro, y le da gastritis, también son gastrolesivos, le dan unas úlceras gástricas importantes. Hay una cantidad de contraindicaciones para el uso de estos medicamentos, pero también tienen sus beneficios en el momento en que toca utilizarlos, ¿sí? Entonces, si uno tiene un dolor, pues mándese, si no quiere tomarse el diclofenaco porque le da gastritis, mándeselo a inyectar, pero le va a hacer un efecto contra el dolor, pero no lo cojamos de todos los días porque nos va a afectar el riñón. Y ahí sí la cosa se nos complica. Nosotros va a hacer lo que nos diga el médico, porque ya se excedemos por nuestra cuenta y eso lo recetamos y después son los problemas. Pues es que a veces los médicos tampoco, a veces nos dedicamos a formular, pero no les explicamos para qué es cada cosa y cuáles son de pronto las contraindicaciones o cosas relacionadas con el uso crónico de medicinas. Puede pensar que hay algunos médicos que faltando a la ética tienen convenios con ciertos laboratorios farmacéuticos para que cierta medicina salga más rápido de sus stocks de inventario, ¿no? Yo no lo diría tanto con algunas medicinas, sino más bien con productos nutricionales. Eso sí es lo que están vendiendo. Si usted va al médico de su EPS y le dice, uy, hermano, usted está como bajito de defensas, yo le recomiendo que tome esta vaina que se llama Ultra Super, no sé qué Plus, ¿sí? Haga de cuenta del Ensure Advance, pero ellos se lo venden con otro laboratorio. Entonces este se va a llamar Inmusel, por ejemplo. Entonces el médico le va a decir Inmusel. Inmusel, ¿qué es Inmusel? No, que eso le sube las defensas porque eso viene a base de calostro de bovino y eso trae no sé qué. Y puede que eso que él le menciona tenga mucho de cierto. Lo que pasa es que por cada frasco de Inmusel que el médico venda, pues al médico le llegan 30.000 pesitos adicionales, ¿sí? Entonces resulta que si vendió 10 frascos de Inmusel entre sus pacientes, pues son 300.000 pesos que el médico no tenía en el bolsillo, ¿sí o no? Eso es un negocio que funciona en las EPS. Siempre que el médico saque un papelito y le diga, sí, le recomiendo estas vitaminas, compren las que son muy buenas, pues piénselo 2 veces, porque para usted comprar vitaminas, pues usted mismo va a Locatel y se compra el Ensure, el Pediasure, el Advance, el que usted quiera, el Centrum de marca. Sí, últimamente yo fui a una consulta y me recetaron algo aparte también. Y generalmente eso que les formulan aparte es por call center. Entonces llame que se lo llevan a su casa y que no sé qué. En ese tipo de cuestiones pues yo sí no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues uno no está ahí para vender productos de farmacéuticas, sino para darle al paciente lo que necesita. Y si a mí el paciente me pide unas vitaminas buenas, pues yo le recomiendo el Centrum o algo de marca, ¿sí? Pero no le doy fórmulas de laboratorios particulares con teléfonos de call center, porque pues claramente es un negocio y yo me estaría beneficiando con protocolos de 20 y 30.000 pesos por fórmula, y eso pues eso ya es otra cosa. Eso ya es un Cuando le pregunta al doctor por qué no lo da la EPS, y él me dice, no, yo le digo, pues ustedes como que están limitados para eso. Entonces él lo que hizo fue darme lo particular, me dijo, vaya a tal laboratorio, en la tal dirección, allá lo consigue, y tómese este y este y este. No, y puede que hasta los productos sean buenos, pero pues es una forma de mercadeo. Ah, bueno, gracias. Doctor, tengo una pregunta. Sí, me Pues en un tiempo cuando existía, por ejemplo, el Seguro Social, administraban a los pacientes medicamentos curativos, digamos, porque hoy en día solamente se trata la patología de momento, pero nada de esperanza de cura, por decir algo. ¿Es muy costoso o es...? Bueno, depende. Depende porque es que hay enfermedades que ya van generando lesiones que son crónicas y que son irreversibles. Desafortunadamente, y a todos nos sucede,
a medida que el tiempo nos pasa, nuestro cuerpo se empieza a deteriorar, ¿sí? Y el deterioro natural del paso de los años, digamos que ese sí no es curativo, ese es una realidad que todos tenemos que vivir. En la medida de lo posible, lo que uno trata es de contrarrestar alguna complicación que se pueda presentar durante el transcurso de ese proceso, ¿sí? Entonces, si aparece una enfermedad, pues uno trata de ser redundante, decir, de tratarla, ¿sí? De manejarla, pero eso no quiere decir que haya enfermedades que tengan cura. La hipertensión se cura siempre y cuando uno deje los factores de riesgo, o sea, que usted dejó la sal, que usted empezó a caminar, que usted volvió a hacer vida saludable, que no consume licor, que no fuma y aparte toma las medicinas, probablemente mejore muchísimo su calidad de vida. Pero casi todas estas enfermedades crónicas son multifactoriales. Entonces resulta que uno no come sano, uno no hace ejercicio, uno es muy sedentario y pues una sola pastillita no le va a quitar o no le va a mejorar esas faltantes que tenemos de todos esos factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, Gracias, como quien dice, nos toca ayudarnos a nosotros haciendo conciencia de que lo mejor que podemos hacer para empezar es cambiar los hábitos, cambiar nuestros hábitos de vida saludable, sobre todo en relación a dietas y Profe, pero ejercicio. cuando es hereditaria, casi no hay cambios en la persona, ¿no? Cuando es hereditaria. No, eso de un momento a otro, es que mucha gente ni tiene síntomas, sino van al médico y de, oye, usted tiene la tensión alta, y yo, pero ¿cómo así si yo no siento nada? ¿Sí? Son enfermedades silenciosas que van apareciendo y claro, hay un marcador hereditario. Si mis padres son hipertensos, es muy seguro que yo voy a ser hipertenso, ¿sí? Sin necesidad de que yo me busque la enfermedad, me va a aparecer en algún momento de la vida, ¿sí? Hay una pregunta que me inquieta a mí y va a ser la última que le hago, para que todos nos explique a todos. El post y el no post, ¿en qué criterio se basa como para ser aplicado o no aplicado? Porque es una formulación de muchas enfermedades que no cobija el post. El post es el plan obligatorio de salud, me imagino que es la traducción, ¿no? Sí. ¿Qué excluyen algunas medicinas del post, sabiendo de que son necesarias en el tratamiento de enfermedades bastante complicadas y que las necesita el paciente o sí o sí? Bien, eso es una excelente pregunta y la respuesta para su pregunta es los altos costos, porque la salud en Colombia, después de la ley 100, la convirtieron en un negocio. Entonces, todo lo que es alto costo necesita ser autorizado. Hay muchísimas medicinas a las cuales nosotros podríamos acceder y de las cuales nos beneficiaríamos, pero resulta que son eso, alto costo. Entonces, el único que puede formular una medicina de alto costo es el especialista, comenzando por ahí, ni siquiera el médico general. Entonces, yo como médico general determino que tú necesitas una medicina, entonces tengo que remitirte con el especialista que yo considere, el cardiólogo, el internista, el neumólogo. Y él, en medio de sus privilegios por ser especialista, tiene que hacer una solicitud por un formulario que llama formulario no post. ¿Sí? Donde él va a decir, necesito que a este paciente me le den te voy a poner un ejemplo, el Ensure, porque es un paciente que tiene problemas nutricionales y él se va a beneficiar es con el Ensure, y si él lo va a ir a comprar a Locatel, pues en un solo mes se va a gastar lo de la pensión. Entonces, él lo justifica en un documento, lo llevan a un estudio y seguramente se lo autorizan, pero se lo autorizan a uno de cada 100 pacientes, ¿sí? Entonces, la plata de la salud no la invierten en la ley 100 como debería ser, porque se han dado cuenta que la plata siempre ha cogido otros rumbos, ¿sí? O están en fincas, o en condominios, o en clubes, pero no donde debe estar, ¿sí? Entonces, ese es el problema del alto costo y esa es la diferencia entre el post y el no post. Eso es una limitación que le ponen a los médicos para saber hasta dónde pueden formular. Dime. Mi pregunta es esta. Cuando a mi hijo le sucedió ese evento, a él lo enviaron al especialista y él le dio como fórmula el minoxidil de 10 miligramos. El minoxidil, que también lo usan para la caída del cabello.
Sí. Exacto, pero es en 5 y en 2.5 miligramos. Ajá. Pero a él se la dieron como, no en aerosol, sino en pasta. Resulta que tomado. nunca no se consiguió, en Colombia no lo pude conseguir. Fuera del país lo pregunté también con las familias, tampoco me la pude. Todo era para el cabello, pero no se consiguió esa medicina. Llamé al doctor y el doctor nunca más me quiso responder al pedido, porque eso fue recién mismo y era importante, ¿no? Porque decían que eso disuelve en la sangre. Sí, el minoxidil lo utilizan ahorita para cuestiones estéticas de la caída del cabello y Pues esto, para ¿sí? eso me lo daban Pero, ese día, imagínate, doctor, y él estaba era con una CB y yo lo necesitaba para el cabello, ¿sí? Obviamente, a mí me mandaron en los laboratorios aquí en Bogotá y tampoco, ¿no? Todo era para el cabello. Entonces nunca la conseguí, la verdad. es muy extraño que el médico te formule algo que uno no puede conseguir. Exacto, y pasé Sí. cartas haciendo requerimiento del por qué, llamándolo a él también, que me atendiera, la solicitud de mi hijo, que poquito tiempo de estar allí, eso fue recién, eso fue en agosto 20, entonces no, él no me respondió, le dije que si podía ir, que me diera una cita, Ni que te yo va a le pagaba responder nada. porque ese es el problema ahí es donde se cometen los errores, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, mire, el mejor tratamiento para el asma es un medicamento que se llama el Montelukast, por ejemplo. Es un medicamento para las alergias de los pulmones relacionadas con el asma, ¿sí? Entonces, yo le puedo recomendar a cualquiera de ustedes que me diga que es asmático que se tome una pastilla de Montelukast diaria. Y ustedes van a conseguirla y resulta que la caja de Montelukast vale 300.000 pesos para 15 días. Entonces algunos dirán, bueno, yo podría hacer el esfuerzo y me lo tomo un mes, pero de ahí para allá no sé, ¿sí? Y es un medicamento que deberían incluirlo en el programa porque para eso uno paga por su salud, ¿cierto? Entonces, no lo hacen. Entonces, en eso estamos, en que la salud deberían cancelar esta ley 100 que generó lo que eran las EPS y las IPS deberían sacar todo esto y volver a retomar ese tema, que hace poco escuché que lo iban a hacer, espero que lo lleven a cabo, porque eso beneficiaría a los usuarios y a nosotros como asistenciales muchísimo también, ¿sí? Esperemos que se pueda dar en algún momento. Así sea. Gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, bien. Bueno, ¿qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Bueno, 9:30. Continuemos otro poquito aquí antes de salirnos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Su merced al principio nos habló del amalaki. Sí, señor. ¿Dónde puede conseguir este amalaki? ¿Y se consigue en la fruta o ya en frasco? Generalmente en preparado. Búsquelo por internet. En internet. Sí, Ese se llama el Sri es el más conocido. Sri, sí. El Sri de Amalaki es uno de los más conocidos. Experiencias sobre el Sri, sí, en algún momento lo empezaron a vender como negocio, pero en otro momento lo empezaron a utilizar realmente para lo que se lo inventaron. Que el doctor Chopra en Estados Unidos hizo las investigaciones y realmente yo les voy a comentar, por ejemplo, en un caso propio, yo alguna vez tenía una lesioncita como aquí en una pierna que tenía un aspecto que no era muy bueno. Entonces uno dice, bueno, necesito el dermatólogo para ver si me tomo una biopsia o qué me va a decir de esto. Y para ese entonces yo tuve la oportunidad de tomarme un frasquito de esto, una botellita de Sui. Y yo no creo ni siquiera que me la haya acabado, yo creo que me tomé como media nomás. Y esa lesión desapareció. ¿Por qué? No sé si fue porque tenía que desaparecer, no sé si fue a causa del Sri Amalaki, pero desapareció. Yo lo relaciono todo el tiempo con que fue por el uso del Sri y que solo una copita en la mañana, una en la noche o una al mediodía y sale. ¿Sí? ¿Dónde la conseguimos, Do? Pues eso se puede conseguir por Mercado Libre, creo que se consigue. ¿Sí? El costo de una vaina de estas es lo que se gasta uno en una botella de whisky. Eso vale como 80.000 pesos. ¿No? No tomo, Do. Bueno, pues cámbiala por el Sri y toma. Sí, aquí veo que vale 87.000. Claro.
Ni fumo ni tomo. Excelente, muy bien, me parece. Por eso es que se enferma. No, me considero muy bien, gracias a Dios. Hago ejercicio, no fumo, no tomo. Pero gasta, ¿tampoco? Ah, no, pues sí, gastar no me gasto. Pues claro, mi don, cuando Bueno, quiera. listo, ya sabiendo. Bueno, muchachos, bueno, yo aquí yo quedé en la mitad de la presentación. Aquí me falta harto por hablar. Uy, qué pena. Y adicional de eso, yo tengo aquí, perdón, voy a salirme un momentico, voy a compartirles otro enlace. Y esto también tenemos que hablarlo del coronavirus y es la parte de los mitos, ¿sí? Eso es un tema muy importante porque claramente nosotros ya tenemos la idea de cómo es la enfermedad, pero los mitos son importantes porque eso es lo que está circulando, la información equivocada, ¿sí? Entonces, cuanto a los diferentes rumores que se viralizan en redes sociales acerca de transmisión, contagio y supuesta prevención del coronavirus, entonces la Organización Mundial de la Salud aclaró lo siguiente. No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el virus, claro, porque necesitaríamos que fuera un antiviral, ¿cierto? Pero no obstante, en aquellos infectados con el virus deben recibir cuidados especiales para aliviar y tratar los síntomas. Eso quiere decir que cuando hablamos de cuidados especiales vamos a incluir unos medicamentos que no son para tratar el virus, porque necesitaríamos un antiviral, les repito, sino para prevenir ciertas cosas. Ya lo acabé de mencionar, la dexametasona, el ácido acetil salicílico y un antiinflamatorio. ¿Sí? Claro, se nos bajan las defensas y nos da una bacteria, pues ahí sí tomamos acitromicina, que es otra que recomiendan en algunas partes. Los mosquitos no transmiten el coronavirus, entonces no hay pruebas que indiquen que el nuevo coronavirus pueda transmitirse a través de picaduras de este insecto. ¿Listo? No es una enfermedad tropical, no es como el Chagas, el dengue, el paludismo, la leishmaniasis, que ellas sí necesitan de un vector que es un mosquito. Eso es otra enfermedad diferente. ¿Listo? El secador de manos no mata el virus. Entonces, los secadores de manos que habitualmente se encuentran en baños públicos no matan el COVID-19, aunque se usen durante 30 segundos. No, lo que se ha demostrado que mata el virus son los jabones detergentes. Todo lo que genere espuma en las manos, que destruya la capa lipídica que tiene el virus en su estructura, es así, es efectiva. Entonces, el lavado de manos, 100%. La cocaína no te inmuniza. No hay pruebas que respalden esta afirmación. La cocaína es simplemente una droga estimulante y adictiva cuyo consumo provoca o es perjudicial para la salud. Entonces, eso que el uso de que usemos el ungüento de coca, que usemos la marihuana en no sé qué, nada de eso tampoco está comprobado. Las vacunas contra la neumonía no protegen contra el COVID, claro, porque no es lo mismo hacer un virus de sarampión que uno de rubeola, ¿cierto? En eso tenemos que tener claridad. El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna, que al parecer, y gracias a Dios, vamos como avanzados o van como avanzados en eso, ¿cierto? Y los investigadores están ya prácticamente con ese tema resuelto. Las personas que reciben paquetes de China no corren riesgos de contraer el COVID. Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en superficies de objetos como cartas o paquetes. Entonces, fíjense que uno por internet compra artículos que vienen de China, como por Wish y otras aplicaciones de los celulares, y estos duran prácticamente un mes o mes y medio en llegar. Pues si vinieran con algo de coronavirus en sus superficies, pues no van a sobrevivir esos coronavirus. El aceite de sésamo no mata el COVID-19. Algunos desinfectantes químicos, así como el cloro, gel a base de alcohol, alcohol etílico y ácido paracético. Estos sí, bueno. El humo y el gas de los fuegos artificiales no matan el COVID. El humo contiene dióxido de azufre, un gas que en algunas personas tienen alergia. Bueno, esto no tiene mucho que ver con nosotros. El ajo no ayuda a protegerse a las personas del COVID-19.
Es un alimento saludable, pero no existe evidencia que su consumo prevenga la enfermedad. El ajo siempre va a ser bueno, ¿cierto? No va a ser bueno, digamos que hay personas que repelen lo que queda al consumir el ajo, el ambiente, el olor, eso es diferente. Pero que sea beneficioso, sí, va a tener un beneficio. Pero no se ha demostrado que tenga que ver con el COVID. Las gárgaras bucales no protegen de la infección. Algunos enjuagues bucales eliminan ciertos microorganismos, pero eso no significa que protejan de la infección contra el COVID-19. Los antibióticos no son efectivos, pues ya lo mencioné al principio de la presentación, los antibióticos funcionan contra las bacterias, no así contra los virus. Entonces, pues ya eso yo creo que queda claro y ustedes ya más adelante van a pensar 2 veces cuando utilicen un antibiótico. Si realmente lo necesitan, pues úsenlo, pero si no, no lo utilicen. Las mascotas no transmiten el virus. No existe evidencia de que perros y gatos estén infectados con el coronavirus ni que lo transmitan a los humanos. ¿Listo? Bien. Bueno, esto ya del origen del virus, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a parar aquí un momentico la presentación. Bien, preguntas adicionales. Profe, me ha quedado muy claro. Muchas gracias, de verdad. No, pues de repente nos falta complementar, pero bueno, ahí charladito vamos sacando o saliendo de ciertas dudas, que es importante que las hagamos. ¿Cierto? Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Profe, doctor, deseo saber si hay entrenamiento físico seguidamente o eso para cuándo queda. Lo que te mencioné al principio es que en la página aparecen los enlaces donde ustedes se conectan y por ahí hacen la actividad a manera de trabajo, tarea, me imagino. No sé si yo ya haya cerrado yo eso aquí y les pueda compartir. El profe David, el profe David se estuvo comunicando con varios, con todos, para que le dejáramos le pusiéramos qué problemas de salud teníamos, qué... Claro, es importante que todas las actividades físicas requieren de una valoración previa, ¿sí? Porque no es el mismo entrenamiento para un hipertenso que para uno que no lo tenga. Aquí en la plataforma, en la clase 1 que fue la de hace 8 días, aparece actividad física para la salud. En ese enlace ustedes lo siguen por internet y seguramente van a tener, digamos que una clase de educación física y de ejercicios. ¿Listo? Entonces, aquí en el tema 2 tiene que aparecer la otra y así sucesivamente. Hacer pilates. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, doctor. Chao, mi profe. Dios lo bendiga. Doctor, muchas gracias. En 8 días, si Dios quiere. Gracias, doctor. Nos quedó pendiente lo del magnesio. Ah, bueno, en 8 días les voy a pasar un videito es que si puedo compartirles el enlace por la plataforma, se los voy a pasar para que lo revisen, que es de una chica, de hecho es una chica bogotana que tuvo una entrevista con Andreas, el alemán, el que se inventó este producto. Y ese tipo de entrevista me pareció muy acertada y muy importante para que ustedes la vean. Ah, bueno. Sí, profe, lo que pasa es que yo estoy preparando la exposición sobre el magnesio. Ah, joder, madre, entonces si quieres exponerla, yo no me pongo bravo. Ah, no, profe, me toca exponerlo en la clase de química. Ah, bueno, excelente. Pero Bueno. con mucho gusto la comparto, profe. Ah, bueno, eso está bien. Pero igual pues entonces vamos a reunir información sobre terapias relacionadas y que nos puedan servir. Que no vayan a ser lesivas ni que nos vayan a lesionar, sino que todo sea en pro de mantener una buena salud. Y seguramente las podemos poner en práctica. Bueno, profe, muchas gracias. De octavo y noveno, es el único día que tenemos la oportunidad como de compartir todos juntos. Muchos abrazos. Bueno, pues, un buen día, un buen sábado. Feliz día, don Alfonso. Gracias, bueno. Alfonso, buen día. Gracias. Chao, doctor. Bueno, Marquito, que estés bien. Chao. Buen día. Gracias. Bueno, gracias. Doctor, un buen día.
Vale, hasta luego, que estén bien. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces y que estén muy bien todos. Hasta luego. doctor. Gracias, Feliz profe. día. Fin de semana.